Hoy les voy a presentar un hermoso frutal. Miren qué lindo día para estar entre las plantas. También es un muy lindo día para presentarles un frutal. Vamos, que me voy a acercar al arbolito frutal nativo responsable de este video. Lo tenemos por acá. Se trata del quebrachillo, también conocido como quebracho flojo. Primero les voy a contar de qué se trata, sobre su cultivo, sobre sus beneficios para la salud, sobre su fruto y los usos del fruto, para luego mostrarles el desarrollo de nuestra planta. El quebrachillo es un árbol frutal nativo de Argentina, Brasil y Uruguay. En Uruguay está presente en todo el país. En Brasil se lo encuentra en los estados de Río Grande del Sur y Paraná. En Argentina se lo encuentra en Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe. Ahora les voy a contar sobre su cultivo. En general se trata de un árbol de porte mediano a bajo, aunque bajo ciertas condiciones puede alcanzar mayores alturas. Puede llegar a medir de 3 a 8 metros de altura. Es de crecimiento lento medio. Crece en bosques ribereños, serranos y también asociado al monte parque. Dependiendo de su exposición, puede perder o conservar las hojas en invierno. En caso de conservarlas, las mismas son de color verde grisáceo, mientras que cuando las hojas caen en invierno, las nuevas que brotan en primavera son inicialmente de color verde claro y solo más tarde cambian al verde grisáceo. Agradece la exposición a pleno sol, aunque también se puede cultivar a media sombra. Se adapta a varios tipos de suelo, aunque prefiere los arenosos. Le gusta la humedad, aunque es resistente a periodos de sequía y además soporta periodos de inundación de 10 a 22 días. Se adapta a diferentes tipos de clima. Se puede cultivar desde el nivel del mar hasta los 1300 metros de altura. Es una especie muy resistente a plagas y enfermedades. Tiene la característica de emitir brotes a partir de sus raíces, los cuales sirven para hacer nuevas plantas. También se puede cultivar por semillas, las cuales se secan al sol durante 4 horas. Una vez limpias y secas, las semillas se pueden almacenar hasta 2 años en envases oscuros y mantienen el 70% de poder germinativo. Las semillas son lentas en germinar, demoran entre 8 meses y un año. Una vez que la semilla germinó, el quebrachillo demora entre 7 y 10 años en regalar sus primeros frutos. Un elemento que sirve para identificar al quebrachillo son sus espinas cortas y rectas. Sus flores son poco llamativas, pero muy perfumadas. Sus flores son polinizadas por varios insectos, los cuales se sienten atraídos por su fragancia.
Tiene alto valor apícola. En un estudio realizado en Argentina se encontró entre las especies más visitadas por las abejas en la zona de estudio. Ahora les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. En Brasil, el té de las hojas es utilizado contra fiebres graves y externamente sirve para lavar heridas y ulceraciones. El té preparado con la corteza y las raíces se ingiere como antidiarreico, antiparasitario y para el tratamiento de inflamaciones intestinales. Se dice que si se come el fruto al natural y caliente al sol, tiene una considerable acción laxante. Ahora les voy a contar otros lindos datos del quebrachillo. Se cree que es una especie fijadora de nitrógeno. Del fruto y la raíz se extraen tintas que sirven para teñir lanas. Proporciona varios beneficios para el ganado, el cual se alimenta de sus frutos, también de sus ramas jóvenes, utiliza el tronco para rascarse y se cobija debajo de la sombra de su amplia copa. Dicen que la semilla tiene una elevada proporción de aceite, aceite que podría ser un sustituto del producido por las semillas del tung, el cual es un aceite que se usa para darle mayor protección a la madera. Sus frutos son muy buscados por las aves para alimentarse de ellos. Luego dispersan las semillas. La madera es pesada, bastante resistente y elástica. Se trabaja bien y adquiere buena terminación y lustre. Se usa para cabos de herramientas, muebles rústicos y leña. Ahora les voy a contar sobre sus frutos y sus usos. Los frutos del quebrachillo son comestibles y sirven para comer frescos o para hacer jugos, jaleas y helados. Además, con los frutos del quebrachillo se hace un delicioso licor. Dicen que si se consumen de 8 a 10 frutos, se quita el hambre. Un investigador brasileño demostró que el coquito o semilla es comestible al natural, además de poder ser tostado, dando una crocantez típica de las castañas o maníes. La semilla es rica y nutritiva. El porcentaje de aceite de la semilla es superior al registrado en promedio en el maní y en la castaña de cajú, y el tenor proteico es levemente superior a de la nuez de Brasil. Ahora les voy a mostrar el desarrollo de nuestro quebrachillo. El quebrachillo se puede cultivar sin problemas en pequeños espacios, ya que se adapta muy bien al cultivo en maceta, vaso o contenedor. Nosotros tenemos la planta en una maceta o contenedor de 50 litros. Tiene una altura de 1 metro con 50 centímetros de alto. Nuestro quebrachillo tiene 6 años de vida y el año pasado floreció por primera vez y lo hizo en el mes de diciembre. Esperemos conocer sus frutos en algún momento y hacer la prueba de sabor. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal.
Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. Chau.